Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Proyecciones Inmobiliarias Centroamericanas 2024 y para ello nos acompaña Ricardo Falla, que él es de IQ Consulting. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Jackie. Es un gusto estar con ustedes y pues con el público para abordar un tema tan interesante para el desarrollo del país. Es un gusto tenerlo por aquí. Es muy cierto lo que usted dijo. El tema inmobiliario es muy importante para la economía de Guatemala y vamos a ir abordando ese tema, cómo ha tenido ese impacto económico en nuestro país. Pero cuéntanos, Ricardo, ustedes que están en el medio desde hace varios años, ¿cómo han visto ese crecimiento del sector inmobiliario en Guatemala? Pues a ver, ha tenido un crecimiento notable en los últimos años por varios factores. Puedo contar ahí crecimiento de población, también un aumento en la urbanización, sobre todo en el tema en el área metropolitana, y también tenemos un tema fuerte de migración interna, obviamente porque hay muchas empresas que pues ya necesitan y han crecido justamente en la metrópoli, aunque también nos hemos expandido hacia el interior. Y también hay mucho desarrollo inmobiliario en el interior. Puedo poner ejemplos como Jutiapa viene fuerte, Quetzaltenango pues ha ido creciendo desde hace ya varios años. Además, hemos tenido mucha inversión extranjera en bienes raíces, tanto en temas residenciales como comerciales, ¿verdad? Y eso pues ha contribuido significativamente al desarrollo inmobiliario del país sin ninguna duda. Es impresionante el sector inmobiliario, incluso la ciudad de Guatemala la comparan como la pequeña Miami, porque ha sido tanto su crecimiento, tanto también el tema de comercial, de vivienda, de apartamentos, edificios, incluso somos de las pocas ciudades también de que tienen edificios gemelos, también de que van construyendo como que en pares por ese éxito que van teniendo. Entonces vemos ese crecimiento, no solo en la ciudad de Guatemala, también en las ciudades intermedias y otros departamentos, como usted dijo, Jutiapa, Quetzaltenango, ¿verdad? Ahora cuéntanos, Ricardo, vemos de que también en Centroamérica ha habido un cambio de un antes y la actualidad. ¿Cuál ha sido? A ver, yo creo que en el tema, hablando de Centroamérica en general, ha habido un mayor cambio y una preocupación bastante grande por un tema de sostenibilidad e integración comunitaria, ¿verdad? Aquí pues lo hablamos un poquito en el tema de la inmigración, de la migración interna, y pues tenemos una tendencia en el desarrollo de proyectos que no solo sean por decirlo de alguna forma, sean sostenibles al tema ambiental, sino que también sean socialmente responsables. Es decir, dar oportunidades porque han habido un crecimiento, sobre todo en el marco de las personas que puedan invertir desde la ley que tuvimos hace poco, que se aprobó para apoyar a la vivienda con un tema de propiedades menores de los 500,000 quetzales que les apoyan con los aportes bancarios y un interés bastante bajo, y todo eso se ha hecho prioridad para que todos tengan acceso a los servicios básicos, ¿verdad? Áreas verdes, espacios recreativos y que tengan acceso a poder comprar algo propio sobre todo. Es impresionante porque el tema migracional tanto, ya no solo es para otros países, también es a la ciudad, ¿verdad? Que andan buscando esas oportunidades de empleo. Es por eso que tenemos que tener zonas de desarrollo en los diferentes departamentos, en los municipios, para que ellos puedan tener también su propio desarrollo en las comunidades donde ellos viven, ¿verdad? Y ahí es donde vemos también de esas zonas de desarrollo especiales que son, le llaman zonas libres, ¿verdad? Que se han ido posicionando en diferentes departamentos. Por ejemplo, tenemos en San Marcos, tenemos en Puerto Quetzal, también tenemos en Santo Tomás de Castilla, que han ayudado a que se den esas descentralizaciones de desarrollo y se pueda dar una oferta laboral increíble ahí en donde se pueda tomar esa mano de obra, ¿verdad? Y vemos también el tema de la oferta que es de vivienda que hay para todas las categorías sociales, ¿verdad? Tanto para las más altas como para las más bajas, ¿verdad? Hay mucha demanda, hemos visto
visto, ¿verdad? Y vamos a ir abordando más ese tema más adelante. Ahora vemos, Ricardo, con el tema de la generación de empleo. Hablamos del sector inmobiliario, pero creo que está también ligado con el sector de construcción. No sé si sería solo uno solo o si están separados. Pues no, al final se unifican, ¿verdad? Porque el sector inmobiliario al final genera una cantidad considerable de empleo, al menos en Guatemala, tanto directa como indirectamente. Cada lo que usted decía, podemos hablar desde el tema de previsualización de los proyectos, desde las planificaciones, luego ya pasamos a la construcción, esto ya es directo, y luego, pues, pongo un ejemplo, un equipo de telemarketing que está haciendo la promoción de algún proyecto, pues está generando empleos, el mismo desarrollo. Y luego, pues obviamente vienen los empleos ya directos en el proyecto como tal. Es decir, puedo hablar en un edificio desde limpiaventanas hasta el administrador, por ejemplo, ¿verdad? Sí, como todo sector se van generando esas economías de escala, esas empresas que se van dando alrededor de todo este tema del sector inmobiliario, tanto como el sector de construcción, como usted dice, el mantenimiento de los edificios, tanto edificio que hay y requieren ese mantenimiento, tanto como el asesor que da la venta o también para los estudios de mercado que se deben de hacer previo a la construcción. Hay demasiados empleos que se van formando a lo largo de todo esto, ¿verdad? Desde todo este camino. Ahora vemos, Ricardo, con el tema de las tendencias. ¿Cuáles son estas tendencias que se tienen contempladas en Centroamérica en este 2024? A ver, lo que se prevé es que hay mucho tema de innovación tecnológica, ¿verdad? Hay un tema de sostenibilidad que viene muy fuerte. Se espera que los desarrolladores integren soluciones ecoamigables en sus proyectos, desde paneles solares, sistemas inteligentes, utilización de materiales de construcción sostenibles. Incluso hay, en Guatemala ya tenemos hay una empresa que desarrolla blog reciclado y que es de muy buen soporte y de muy buena calidad. Implementación, como les decía, de sistemas de energía renovable, no necesariamente tiene que ser paneles solares, pero hay más tendencias y se prevé un desarrollo de proyectos residenciales y comerciales en áreas suburbanas también, ¿verdad? Entonces, esto pues se da porque hay una demanda de viviendas fuera de las zonas urbanas que están obviamente densamente pobladas y pues nosotros lo vivimos en años anteriores. Hay una tendencia que se vuelva a venir mucha población a la ciudad. Sí, uno va viendo un mapa y se va dando cuenta cómo se va dando ese crecimiento en las zonas suburbanas, como usted dice, Misco, Carretera El Salvador o San Cristóbal. Yo me recuerdo cuando era chiquita, íbamos a Carretera El Salvador, no había nada, era solo terrenos y uno iba solo a ver para desestresarse, ver un poco de naturaleza, ¿verdad? O a San Cristóbal, en donde solo eran terrenos que estaban en venta, pero no habían esas casas o tanto centro comercial como lo hay ahora. Y qué bueno ver entonces esas tendencias en el tema de sostenibilidad, en donde la gente está buscando también tener más contacto con el ambiente, que tengan como que el tema de plantas, también el tema como de flores, para que ayude a dar ese tema como ecológico también a lo que a estas construcciones, ¿verdad? O el tema también de la energía solar o que están implementando la tecnología, ¿verdad? Entonces es bueno ver esas tendencias. Vamos a un corte, luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En el primer segmento estábamos hablando con Ricardo el tema de la importancia del sector inmobiliario, tanto como el sector de construcción, también las tendencias que hay en Centroamérica y en este 2024. Pero cuéntanos, Ricardo, con el tema del déficit de la vivienda, que lo abordamos un poco en el primer segmento, pero vemos que a pesar de que están construyendo varias viviendas, tanto verticales como normales, vemos de que siempre existe un déficit. Cuéntanos más sobre ello. Sí, justamente hace unos días tuvimos unas reuniones y hablábamos del crecimiento y alguien mencionó que en Guatemala tenemos 1050 edificios
y los que vienen. Y justamente es un desafío importante, especialmente en el área urbana, donde la demanda de la vivienda supera por creces la oferta disponible. Ejemplo perfecto es que proyecto que sale a la venta se está vendiendo en preventa. Realmente hay proyectos que entregan en diciembre de 2025, ya tienen más del 80% vendido y estamos en febrero del 2024. Eh, y esto ha llevado, pues, que las viviendas, es, como lo menciono de cierta forma, que resalta la necesidad de vivienda en Guatemala y obviamente nosotros lo vemos que siempre ha habido en Guatemala un tema de vivienda informal. En algún momento, no voy a mencionar el lugar específico, pero me recuerdo perfecto de niño, yo pasaba por Villanueva y empezaron a invadir esta finca y ahora ya es una colonia formal. Eh, entonces, y en ese inicio era una vivienda informal y esa necesidad se sigue viendo. Entonces, que es importante seguir creciendo, pero dar la oportunidad de diferentes mercados, es decir, hacer proyectos de desarrollo para diferentes nichos de mercado, no solo para tipo A, B, C, sino también el tipo D necesita su oportunidad y se logra, como lo mencioné también en el primer segmento, con las leyes que se aprobaron para la ayuda de primera vivienda, ¿verdad? Por ejemplo, y el subsidio que pues, da el gobierno. Sí, es muy importante lo que tú indicas. Primero, la certeza jurídica debe de prevalecer y no tenemos que estar permitiendo también que esas personas invadan terrenos que no son de ellos, ¿verdad? Pero ahí entonces estamos tocando un tema muy importante social, que es el déficit de vivienda popular. Porque si bien vemos muchas ofertas de viviendas de los segmentos A o B o C, también necesitamos para estas personas que tengan una vivienda digna también, que puedan tener accesos a financiamiento, que puedan tener cuotas más accesibles también y que ellos puedan vivir dignamente. Ahora vemos, Ricardo, el tema del plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo se está aplicando en Guatemala, también en Ciudad de Guatemala, para que tengamos ese crecimiento ordenado? A veces pienso en Estados Unidos que como ellos han aplicado muy bien este ordenamiento territorial porque ellos permiten también tener el crecimiento de carreteras, esos highways que pueden ir creciendo en 5, 6, 7 carriles, pero vemos que en Guatemala hay a veces accesos para ciertos territorios, digamos en Misco, un ejemplo, para cuando uno va al cementerio. Un cementerio privado al final de la Roosevelt, ¿verdad? En donde hay solo un carril de ida, un carril de regreso, pero vemos también ahí que ha habido un crecimiento de vivienda terrible. Entonces, para salir se vuelve una media hora solo salir de esa calle. Sí, justamente la planificación y el ordenamiento territorial desempeña un papel crucial en el crecimiento ordenado de las ciudades y comunidades, como tú lo dices. El definir áreas para el desarrollo urbano, la conservación de recursos naturales, la provisión de servicios básicos también es clave. El tema de agua, por ejemplo, que hemos visto, aunque ahora ya los proyectos tienen pozos propios, pero igual después se acaba y hay que seguir bajando y entonces el manto se va acabando. Todo eso hay que verlo para poder garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible. Esto incluye, por ejemplo, la identificación de zonas para la construcción de viviendas, la ubicación de áreas industriales y comerciales también, y la preservación de espacios de áreas verdes recreativas y lo que tú dices, el espacio para poder seguir creciendo en tema de viabilidad. Creo que sí las autoridades tienen que también ver ese tema y no solo otorgar licencias por X, Y, Z, que en algún momento, pues en algún momento se dio. Yo creo que ahora está mucho más ordenado, al menos la Municipalidad de Guatemala hace un muy buen papel en ese sentido, pero sí todavía deben de tener esa visión más macro de qué es lo que está pasando y sobre todo eh, hacer que el movimiento vehicular y el transporte urbano y el transporte público sea más seguro y sea más rápido también en cierto punto para toda la ciudad, no solo para nosotros, porque tú lo dices, en Estados Unidos, o sea, moverse en un tema público es súper fácil y eso es parte del crecimiento de ellos, obviamente, ¿verdad?
Sí, totalmente. Hay que resaltar de que el tema de las licencias tiene que ser más regulado, ¿verdad? Tener un estudio previo de dónde se puede construir, en dónde no, tener esas partes en donde tengamos áreas verdes para que se pueda dar la recaudación de agua también para esos mantos freáticos y no tengan también después déficit de agua más adelante o que tengan también esos servicios públicos disponibles, porque vemos a veces que van construyendo ciertas colonias en donde ni siquiera ha llegado el alumbrado público o no sé, ni siquiera hay una cobertura de internet. Entonces se vuelve preocupante que tenga acceso también a los servicios públicos de transporte, o sea, que tenga todo eso para que se pueda desarrollar en esa área, también que tengan las escuelas, los bancos, los comerciales y no se haya una saturación solo en la ciudad, ¿verdad? Ahora vemos, Ricardo, el tema de el desarrollo de la metrópolis, vemos de que entonces la ciudad de Guatemala es una de las más desarrolladas. Yo no sé si es la número uno en Centroamérica. A mí me han dicho que desde Puebla, México, hasta Panamá, pero usted me lo puede confirmar. Y súper confirmado, sí somos una metrópoli que ha crecido, por decirlo de una forma, hemos crecido de una forma desigual en comparación con otros países. Eh, algunas han experimentado otros países, nosotros hemos experimentado un crecimiento acelerado con una planificación, hasta, como decíamos en lo anterior, con una planificación adecuada hasta cierto punto, porque sí, sí hemos visto el impacto, pero es porque la economía también lo permite, ¿verdad? Eh, otras han enfermado, otros lugares han enfrentado problemas de congestionamiento vial pues por falta de infraestructura y expansión urbana descontrolada, pero hay otros países que ni siquiera dan ese paso, ¿verdad? O no se animan o no saben cómo. Va más por ese lado. Yo creo que no es que ellos no quieran, sino que no tienen el know-how de cómo hacerlo para que sea ordenado. O tal vez en algunos casos, que puedo decir, en un país de Centroamérica específico, simplemente no se los permiten, tal cual, ¿verdad? Porque no se ve ese desarrollo como tal. Panamá, diría yo, que es la segunda ciudad que nos viene taloneando pero sí, Guatemala, lo que tú decías, el crecimiento aquí urbano, en términos de desarrollo, Guatemala todavía tiene esos desafíos significativos en términos de desarrollo urbano equitativo y de planificación eficiente que hablábamos anteriormente. Qué orgullo, ¿verdad? Que seamos uno de los números unos en Centroamérica o también en una parte de México. Y vemos entonces también de que se han implementado ciertas cosas innovadoras aquí en la ciudad, por ejemplo, las rutas en bicicleta, en donde vemos en las Américas que va la reforma y va conectando para también desestresar el tráfico, ¿verdad? Que hay actualmente. Se han implementado más parques, más áreas verdes. El tema de edificios ha ido acelerándose increíblemente y vemos una ciudad mucho más ordenada comparada con otras. Ahora vemos, Ricardo, el tema de remesas. Hemos visto que ha sido muy utilizado para ser invertido en el tema de la construcción, en el tema de la vivienda, en el tema de los locales, en donde nuestros migrantes están pensando en un retorno después o tener un ingreso pasivo a través de ciertas rentas. ¿Es correcto? Es correcto y hay un crecimiento enorme e incluso, por obvias razones, no voy a decir bancos ni nombres, pero sé que hay un banco, incluso hoy tuve una reunión con otro, que están muy abiertos a trabajar con los inmigrantes y han hecho productos específicamente para ellos, para que vaya directamente a donde ellos quieren comprar. Por ejemplo, de ellos desean comprar una propiedad, una casa, ellos les dan el préstamo, mandan la remesa paga el crédito y el restante se lo dan a la familia. Entonces, eso también le da seguridad al inmigrante, a nuestro paisano en Estados Unidos, que su dinero está llegando donde tiene que llegar y lo va a ver crecer y va a darle lo que él espera a su familia. Y pues no es secreto, nosotros en Guatemala tenemos una cantidad de dólares que entran enorme y que entran sobre todo al interior del país, bien utilizado, ¿verdad? O sea, si se enfocan en un tema de bienes raíces, ya sea incluso, como tú decías,
de montar la casa y la casa en el segundo nivel, por ejemplo, y en primer nivel ponerle un local a la familia, pues genera doble ingreso porque tienen la plusvalía de su propiedad más el valor que va incrementando por la inflación, más el negocio que puedan tener. Entonces, se vuelve una maquinita de hacer dinero para ellos que le da sostenibilidad también a la comunidad. Sí, y qué bueno de que los entes financieros están tomando en cuenta estos productos financieros especiales para los migrantes, porque tenemos más de 4 millones de migrantes en Estados Unidos. Tenemos que ver cómo irlos apoyando y que ellos también puedan tener ese desarrollo sostenido, porque quiera que no, siempre están en el corre, tienen esa perseguidera y riesgo que pueden ser deportados en cualquier momento. Y si ellos ya están viendo de que su remesa sea bien utilizada, en donde que pueda hacer una inversión y que no sea utilizada solo para un gasto como otras remesas que se utilizan, gastos para los hijos que quieren gustos, que quieren su iPhone o que quieren sus otros gustitos y no se están dando cuenta que la persona que está en Estados Unidos se está lo voy a decir mal, pero se está quebrando la espalda para poder enviar esa remesa y no está siendo bien utilizada, es preocupante. Entonces, qué bueno que le están dando ese enfoque a la remesa productiva, ¿verdad? Vamos a un corte y luego continuamos. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos ido hablando entonces que Guatemala se ha ido desarrollando increíblemente comparado con otros países de Centroamérica, ¿verdad? Vemos ese desarrollo que se ha ido dando, ese ordenamiento territorial también. Y vemos entonces, Ricardo, el tema del nearshoring. Nosotros tenemos acceso tanto como al mercado estadounidense, el canadiense o también a América del Sur. Vemos de que son oportunidades increíbles. ¿Cómo podemos sacarle provecho a ese nearshoring para atraer más inversiones? Años, pues esto no se miraba tan exponencialmente y creo que lo que podemos ofrecer obviamente son los incentivos fiscales, facilidades para empresas que desean externalizar sus servicios y los países pueden fomentar esa inversión de infraestructura que muchas veces en Guatemala es más económico que hacerlo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, montar una fábrica es mucho más caro que montarla en Guatemala, por ejemplo. Y después ver todo el tema fiscal para ellos también es más atractivo en Guatemala que en sus propios países. Por ahí puede ser que lo aprovechemos y ya ha pasado. En los últimos años tenemos bastante nearshoring de empresas que han montado sucursales en Guatemala y también podemos aprovechar el nicho mexicano, que también es un mercado bastante grande que lo podemos utilizar. Sí, es interesante que ahora también se habla del friendshoring, en donde, por ejemplo, Estados Unidos anda viendo sus países amigos para poder ir implementando ciertos negocios también con ellos, ¿verdad? Y podemos ir aprovechando esos tratados de libre comercio que tenemos con distintos países. También tenemos negocios comerciales también de incentivos fiscales. Podemos sacarle provecho a todo ello para que estas inversiones se establezcan aquí en Guatemala, porque Guatemala es una economía muy resiliente. Lo hemos visto con el COVID, en donde fue una de las más estables a nivel mundial. Es interesante porque como tiene una matriz económica muy diversificada, eso nos ayudó a que nos mantuviéramos muy bien económicamente. Ahora vemos, Ricardo, con el tema de la venta inmobiliaria. ¿Cómo podemos hacer de que estas también sean exitosas y qué elementos influyen en ese éxito? A ver, yo creo que tecnología es básica, ¿verdad? El tema de tecnología, de hacer justamente, que es parte de lo que hacemos en IQ Consulting, hacer los estudios del mercado de forma diferente y usando neuromarketing, eso es clave, porque uno puede usar neuromarketing desde la concepción del producto para saber qué realmente quiere la gente con los impulsos visuales y cerebrales, no solo que me digan a mí me gusta el ladrillo, por ejemplo, pero puede ser que el ladrillo cuando yo se lo presento no le llame la atención, entonces para el desarrollador eso también ayuda y obviamente también los espacios, aunque son minimalistas, en la tendencia al menos, eh, poder hacerlos tan atractivos que sientan que son bastante espaciosos y que tienen lo que las personas requieren. Y luego le diría que para
que sean elementos para éxito las facilidades, ¿verdad? Hay un tema que lo vamos a hablar justamente más adelante, que es un tema económico de facilidad. Lastimosamente, Guatemala no es un país que nos caractericemos por ahorrar mucho, y entonces, pero sí generamos bastante, es decir, dinero sí va de mano en mano, pero no se ahorra. Y al momento, por ejemplo, de casos de FHA, que nos puede ayudar con enganches bajos, cuotas más bajas, todo eso ayuda a fomentar las ventas y sobre todo, para que un producto sea exitoso, yo creo que tiene que abordar el nicho de mercado correcto en el momento correcto, ¿verdad? Ahí pasamos de una especie hace unos 2 años que eran apartamentos, voy a hablar de apartamentos, que eran apartamentos un poquito más grandes, y que ahora un apartamento de 120, 130 metros cuadrados se le hace a la gente muy grande. Y no es que sea grande necesariamente, sino que ya el costo es muy alto. Entonces regresamos a lo anterior, que es un tema económico, que es donde creo que está el éxito. Es hacer productos que la gente pueda pagar y que sientan que vale su inversión. Sí, totalmente de acuerdo, porque sería escuchar a las necesidades del cliente, ver las tendencias que ellos quieren, hacer esos estudios de mercado para poder implementarlos y tener productos que sean acorde a lo que ellos están pidiendo, ¿verdad? Muchas gracias, Ricardo, por habernos compartido su experiencia y todos esos conocimientos y poder hablar también de las perspectivas centroamericanas 2024. Ha sido un gran gusto, Jackie, y pues aquí estamos a las órdenes siempre. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno